Bueno, Así es, pero bueno, vamos a conversar de estos temas con la asambleísta Vilma Andrade. póngale en pantalla al asambleísta. ¿Cómo está, asambleísta? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecuador en directo. Buen día. Buen día, muchísimas gracias por la entrevista, encantada de estar saludando a toda la audiencia. Gracias, asambleísta. A ver, usted solicitó la comparecencia de la directora del SRI. ¿Cuál es la situación que se ha presentado en este momento? ¿O ustedes quieren que dé una explicación clara en qué se está usando esos recursos del 2%? ¿Cuál es la situación que hay entre la directora del SRI y la asamblea en este momento? Bueno, primero que sobre la base, ¿no es cierto?, entendiéndose de que hay un aporte, una contribución del 2% en general de todos los personas que están involucradas en el sistema comercial. Pero en la resolución que hacen a través de vía reglamento, incorporan a todas aquellas personas que tienen una actividad, sea a través de contratos ocasionales, de servicios profesionales, y les categorizan como microempresarios. La categorización, es decir, cómo se estipula el rango a qué pertenecen, llámese microempresario, pequeño, mediano empresario, tiene unos parámetros establecidos por ley. No puede ser un reglamento que de un tajo, prácticamente de una decisión de la directora del SRI, se haya llevado, o de quien haya propuesto este reglamento, se haya llevado a que ahora mismo ya se incorpore al pago del 2% a quienes realmente les han categorizado como microempresarios sin serlo. Ese es básicamente el planteamiento, pero por supuesto también conocer el impacto que ha tenido negativamente con seguridad. Ustedes habrán escuchado a todos los comerciantes, emprendedores, quejarse de este cobro del 2% de más del total de ingresos brutos. Eso no puede haber sido tampoco la resolución que ha llevado adelante en estos cobros. ¿Cuántas personas o microempresarios serían afectados con este cobro, asambleísta? Bueno, no tengo esa cifra, pero lo que sí hemos podido evidenciar y en todo el país realmente hay una queja muy grande, porque ahora inclusive quienes están, como señalaba, emitiendo una factura por una contratación eventual de un servicio profesional eventual, están catalogados como microempresarios y se les cobra el 2%. Entonces, eso realmente conlleva a que yo diría que todos aquellos que tienen una actividad económica están pagando el 2%, y eso ha llevado a graves complicaciones económicas. La gente se ha quejado en una pandemia, imagínense ustedes, con toda la paralización que existió no solo en el país, sino en el mundo, están abocados a esos pagos que realmente les han significado en algunos casos la quiebra. ¿Y este cobro es una decisión del SRI o de la ley? Este cobro existe en la ley. En la ley de eficiencia tributaria se estableció los parámetros para los cobros del 2%, pero el problema es que a través de este reglamento y una resolución del SRI va mucho más allá. Es decir, no solamente es a los que están haciendo una actividad permanente, una actividad económica comercial, sino que incorpora, les categoriza sin ningún argumento. Solo toma en general las personas que emiten facturas y les califica de microempresarios. Esa es una arbitrariedad, por decirlo menos, pero queremos conocer justamente y en forma directa de la directora, que además ha sido ratificada, cuáles son los argumentos legales y técnicos para que hayan llevado a tomar esa decisión. Me parece adecuado hacerle el llamado. Yo creo que tiene que dar una explicación de todos los cobros que están haciendo. Y en el caso de que se haya hecho cobros a personas que no tenían que hacer esos cobros, ¿qué tienen que hacer? La devolución. Bueno, ahí ya tendremos un segundo camino, un segundo paso. Primero vamos a esperar que nos dé toda la explicación y toda la base de sustanciación de esas decisiones y de esos reglamentos, y lógicamente podría establecerse, pero eso yo no me atrevo a señalar, anticipadamente podría señalarse
que se entreguen, pues, como ustedes saben, ahí a la devolución, o en otros casos, cuando corresponda, una emisión de créditos o de factura, no es facturas, perdón, se me fue la palabra, recibirían en definitiva un crédito para pagar a futuro otros impuestos. Notas de crédito. Notas de crédito, muchas gracias, eso, exactamente. Asambleísta, ustedes apuntan a que se elimine este cobro del 2% y que de una u otra forma esto ayude a la reactivación económica. Bajo ese apuntalamiento es que ustedes se dirigen. Sobre todo porque queremos conocer exactamente todas las implicaciones que ya en forma general las sabemos. Y como ustedes conocen, esta potestad en el tema tributario es solamente exclusiva del presidente de la República. Poder nosotros tener todos los elementos para plantearle al presidente de la República justamente la eliminación de este impuesto, de esa forma garantizar que quienes están llevando adelante un trabajo con muchas complicaciones en una pandemia puedan liberarse del pago y de esta forma tener mucho más recursos para la liquidez y para el desenvolvimiento de su negocio. ¿Con qué ojos ve usted la eliminación de la central de riesgo a personas que adeudan menos de $1.000? Mire, esta era una necesidad imperiosa y qué bueno que el presidente de la República lo haya asumido como su primer decreto. El haber sacado de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos les va a poder, como él mismo lo señaló, dormir con tranquilidad. Mire, era tan injusta esta medida, tan absurda, que no entendemos cómo hubo tanta insensibilidad en el gobierno anterior de no haber echado abajo a través, como lo hizo el presidente con un decreto ejecutivo nada más, esta decisión de tener en la central de riesgos a personas que, por ejemplo, por no haber pagado la cuota del celular, estaban en la central de riesgos. Y al estar en la central de riesgos, lo que implica es que no puedan ser sujetos de crédito ni renegociaciones de las deudas y básicamente tengan un letrero de incumplimiento para todas sus actividades económicas y comerciales. Y eso derivaba en que todas esas personas estaban siendo aisladas de un sistema de financiamiento. Pero además, fíjense ustedes, había estudiantes que hicieron su crédito educativo, no han podido pagar y tenían complicaciones inclusive para poder otorgárseles otros temas de estudios, continuar con otros o ser sujetos de otros beneficios como nuevas becas. Es decir, esto ocasionaba un grave problema social y aplaudimos realmente esta decisión del presidente. Ustedes aplauden la decisión del presidente de la República y también están apoyando al gobierno. Querida asambleísta, coméntenos un poco cómo está esa relación con el partido oficialista dentro de la asamblea, puesto que ustedes se han manifestado de una forma correcta en el sentido de las cosas que ellos vayan a realizar en función del beneficio del pueblo. Pero sin embargo también hay muchos detractores que dicen que no era la forma correcta debido a lo que se dio en la asamblea. Cuestiones ideológicas, cuestiones de beneficio del país, cuestiones de gobernabilidad, ¿cómo están esos acuerdos, esas alianzas? ¿Se van a mantener o simplemente van a hacer acuerdos y alianzas para temas determinados? A ver, primero decirle que obviamente esta fue un acuerdo quizás puntual. Yo aspiro, y lo dije desde el primer momento, que estos acuerdos de la Asamblea tienen que ser mucho más amplios, porque usted está viendo que tenemos básicamente 70 votos para aprobación hasta de una simple resolución. Yo aspiro que realmente los bloques, tanto del Partido Social Cristiano como de UNES, puedan ser parte, ya lo son en las comisiones, y en ese trabajo legislativo podamos abonar para tener leyes que beneficien a todos los ecuatorianos y que no sea prácticamente una confrontación intestina al interno de la Asamblea que nos lleve realmente a un deterioro del trabajo legislativo. Además, hay que decirlo, todavía no se ha conocido directamente la propuesta del gobierno, por lo tanto el acuerdo no es programático. Aquí no tenemos firmado un acuerdo programático, no es un cheque en blanco de apoyo al gobierno, pero sí le debo decir desde mi experiencia y con absoluta madurez política que tenemos que estar abiertos al apoyo al gobierno en todas aquellas propuestas
propuestas que beneficien al país. No podemos seguir siendo la traba y peor aún, llevando adelante una agenda en paralelo, distinta, cuando conocemos que el único que puede plantear las reformas económicas, tributarias y fiscales es el Ejecutivo, es el presidente de la República. Yo aspiro que se pueda construir una agenda de país, donde estén los temas fundamentales como es la seguridad social, que ya está al punto de la quiebra y del colapso, que podamos ver el sistema agropecuario, cómo damos apoyo a los sectores devastados en la pandemia, como es el sector turístico, el transporte escolar y otros sectores que han sufrido gravemente en la pandemia. Entonces, todos estos trabajos de manera articulada, ojalá se pueda construir una agenda conjunta con el gobierno. ¿Ustedes van a apoyar entonces el tema de las concesiones y privatizaciones que se ve que es parte del camino de este gobierno? A ver, ahí sí lo hemos dicho y fuimos muy claras, y por eso señalaba de que no es un cheque blanco, porque yo creo que hay que hacer una reflexión, y no es que nos oponemos a la privatización o a la venta del Banco del Pacífico porque creemos que no debe hacerse, sino que tenemos una base sólida, clara, contundente. El Banco del Pacífico es el segundo banco más grande del Ecuador. Tiene realmente eficiencia, demostrado, no es un ente burocratizado, funciona con los mejores estándares de la administración moderna, le entrega, tiene utilidades de más de 100 millones al año, es decir, no es una carga para el Estado. Para mí, constituye la venta del Banco Pacífico como el agricultor que se encuentra endeudado y para pagar sus deudas vende el tractor. Aquí el Banco del Pacífico debería ser convertido en una banca de desarrollo para entregar crédito barato, para entregar crédito productivo, pero tampoco estamos de acuerdo, y le debo decir, con la venta o la privatización de lo que es la CNT, las empresas de telecomunicaciones. Ustedes saben, como periodistas y quienes están en la comunicación permanente, saben que la comunicación hay que mantenerla a la vanguardia día a día, el sistema tecnológico se actualiza día a día, la CNT debe ser más bien convertida en la entidad que entregue internet, conectividad a todos los sectores populares, donde no llega las otras operadoras de celulares, pues ellos ven más bien la rentabilidad frente a un tema social. El sistema educativo está colapsado básicamente por falta de conectividad, y la CNT debería servir para eso, no pensarle que es un gasto, es una inversión, invertir en nuestros niños, en nuestros jóvenes, para que tengan internet educativo gratuito. Más bien la CNT debería ser esa entidad. Asambleísta, ayer entrevistaba yo al ex vicepresidente Alberto Dajic, y yo justamente le hablaba de este tema de las privatizaciones, y él me decía que el Estado no está para dar servicios bancarios, para tener banca, el Estado no está para tener empresas de telecomunicaciones, que esas no son las funciones del Estado. No sé qué criterio tiene usted con estas declaraciones que nos daba él, pero en todo caso, él justificaba que debe de privatizarse gran parte del sector hidroeléctrico y parte de las telecomunicaciones. Mire, yo respeto al economista de aquí, pero también quiero llamar una reflexión a los ecuatorianos, porque yo sí soy muy frontal y directa. ¿Quién creó en su momento, siendo vicepresidente de la República en el gobierno de Sixto Durán Ballén, a través de la ley de entidades financieras, bancos y entidades financieras, casi como obtener panaderías, y que el IVA realizó la economía creyendo que esa era la panacea, y nos llevó al colapso del sistema financiero, acuérdense ustedes, con los créditos vinculados, porque según el señor Dajic, no había que controlar, el dejar hacer y el dejar pasar al sistema financiero. Desmanteló todo lo que implicaba el control al sistema financiero, y ese fue el colapso, porque a Yamil Maguad le explotó la bomba en la cara a los pocos meses, pero el sistema estaba fracasado, justamente implementado por esas medidas neoliberales que las implementó el señor Dajic. Entonces no podemos repetir la historia. El patrimonio de los ecuatorianos, lo que es rentable, no debe ser vendido. Los sectores estratégicos, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos concesionado o vendido o más bien privatizado el petróleo? ¿Qué ingreso tendría el país en este momento?
Yo creo que hay que ver la historia para poder darnos cuenta en lo que estamos viviendo. El sector eléctrico más bien tiene que ser optimizado para vender mucho más. Ahora mismo recibimos ya alrededor de 40 millones de ingresos justamente por la venta de energía a los países vecinos, que necesitamos actualizar, que necesitamos mayor eficiencia, por supuesto, pero hay sectores que son estratégicos y esos sectores estratégicos tienen que tener el control del Estado. Para mí, estos planteamientos lo único que nos pueden llevar es después a un desmantelamiento total de aquello que da rentabilidad. Entonces, el señor Dají, ¿qué es lo que dice? El gobierno hágase cargo ¿de qué? De educación, de seguridad y de salud. Y de ingresos, los ingresos muy bien para que vengan otras industrias y otras empresas a administrar con eficiencia, supuestamente. Yo creo que hay que mirarlo con mucho mayor reflexión para no caer en en el quedarnos sin un patrimonio y que después justamente los recursos de ingresos no los contemos. ¿Y qué hay que hacer para mejorar la productividad de estas empresas? Bueno, yo creería que ya está claro la eficiencia o no de empresas. Por ejemplo, hay empresas ineficientes absolutamente y hay muchas empresas públicas totalmente ineficientes que deben ser vendidas o deben ser privatizadas o deben ser concesionadas su administración. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y mire que soy muy objetiva. Desde mi experiencia yo señalo que, por ejemplo, el tema de las concesiones viales son importantes. Es preferible pagar un peaje y saber que la vía está mantenida a mantenerlas en un inadecuado mantenimiento, con lo cual resulta mucho más costoso, más largos los viajes, más peligrosos, más daños a los vehículos. Entonces, yo creo que hay concesiones que sí son muy importantes. Ahora, la eficiencia, fíjese usted, si nosotros hablamos del Banco del Pacífico, ha demostrado que funciona perfectamente como está. No es un ente burocrático, es eficiente, con los mejores estándares de la administración moderna y tiene rentabilidad. En ese no creo que haya que hacer absolutamente nada, es el segundo banco más grande del país. Y en la CNT, ¿qué es lo que debe hacer? Actualizar, permitir la reinversión. El gobierno anterior no lo hizo. Le hizo que justamente vaya debilitándose su administración, todos los temas técnicos y tecnológicos se fueron debilitando. Ustedes saben que hay que estar casi a cada día teniendo una actualización y modernización, y eso no le permitió. El propósito era ese. ¿Perdón? El propósito era ese, digo, para que la empresa no tenga rentabilidad y venderla. Por supuesto, debilitarle para venderle a precio de gallina enferma. Eso no se puede hacer en el país, ya nos ha sucedido. La CNT es una empresa estratégica para mí en este momento de la pandemia, para llegar a los sectores donde los niños y los jóvenes no tienen acceso al Internet y mirarle como un tema social, más bien cómo a esa empresa le permitimos la reinversión. La empresa tenía alrededor de 300 millones de utilidades, fue bajando a 200, ahora no sé en cuánto esté, pero ¿por qué? Porque ya había, recordemos al señor Cuesta, ya estaba ya en las negociaciones para la privatización de la CNT. Entonces, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, se fusionó en un momento dado lo que era el antes de Metel o Antinatel con lo que fue la propia CNT. Ahí no tienen hechos, de lo que yo conozco, actualizados los inventarios, y solo por eso no la vendieron. Pero, por favor, esa empresa puede ser más bien, todas las empresas, usted sabe, las empresas operadoras de celulares son las más rentables en el mundo. ¿Por qué no creer que nuestra puede ser, si está bien administrada? Es una administración técnica la que necesita y que le dejen reinvertir. Me voy a saltar de Coles a Nabo, economista, si me lo permite. Bueno, ustedes han tenido en la asamblea 2 bajas ya, si no me equivoco. ¿Son 2 o 3? 2. Ya, esos asambleístas, ¿a qué línea están respondiendo en este momento? Esa mayoría... A ver, Sí, le escucho. Yo le diría que básicamente ha habido desencuentros al interno, yo creo que falta de comunicación en algunos casos. Básicamente es eso. Yo creo que hay que entender que los asambleístas llevan una representación de sus provincias, cada uno tiene sus
aspiraciones de pertenecer a una y otra comisión, eso posiblemente no se logró, los diálogos no fueron quizás lo más fructíferos que se deben, y a eso se debió realmente su salida, pero en el caso de mi compañero Itel Zambrano, yo le debo decir que lo ha dicho claramente, él se separa de la bancada y sigue de alguna forma manteniendo una conexión con Izquierda Democrática. Él ahora quiere trabajar, aportar desde la bancada de gobierno, y así lo está haciendo. Y en el otro caso, que fue la compañera Amada Ortiz de Santo Domingo de los Áchilas, ella incumplió una decisión del partido de no votar por ningún candidato que provenga del Partido Social Cristiano para la presidencia de la Asamblea. Desgraciadamente lo hizo y eso conllevó a su retiro. Yo creo que ahí faltó también la posibilidad de que ella dé sus explicaciones, su derecho legítimo a la defensa, y de esa manera también mantenerse en el bloque, aunque legalmente lo está en el bloque, porque no ha renunciado a ser parte. Correcto. Y la última pregunta, no sé si Carla tenga otra pregunta. En todo caso, le iba a decir, acá en Guayaquil hay muchas quejas con este tema del alza de las planillas de luz y de agua potable. En el tema de luz es casi todos los meses que todo el mundo se queja porque está subiendo la planilla de energía. Y aparte la CENEL ya no te está esperando pues 2 meses para cortarte. En este momento que la gente acá, mucha gente no está trabajando, y me imagino que están en el país es toda esta situación. Sin embargo, los niños ya están en clases, ¿no? El mes pasado llegó el 10, tenían que pagar hasta el 5, y el 10 le fueron a cortar el servicio de energía eléctrica a muchas familias, economista. No sé si ustedes deberían de hacer también un llamado al gerente de CENEL para que dé una explicación por qué esta alza a las planillas de consumo de energía eléctrica. Y también podríamos hacer de pronto un llamado a la empresa de agua potable de acá de Guayaquil, el Interagua también está haciendo lo mismo. Y bueno, aquí, apreciado Jaime, yo le debo señalar que nosotros hicimos la comparecencia a todos los personeros de la CENEL en la última fase de la asamblea que terminó. Y lo hicimos porque ustedes recordarán que que se imposibilitaba de alguna forma hacer la revisión y el control de consumo en cada uno de los hogares por justamente evitar la pandemia. Hicieron lo que hicieron unos supuestos medios, cobraban a un prorrateado intermedio de lo que ha sido el último año de consumo, con lo cual era un absurdo porque se elevó considerablemente la planilla debido a los meses de alto consumo en la costa, que son los meses de invierno, que se consume mucho más la energía eléctrica. Entonces, eso fue demandado por nosotros, fue realmente corregido, inclusive ahí se tomó cartas en el asunto y al gobierno y emitieron notas de crédito, y se hicieron las modificaciones. Yo aspiro que no continúe esta situación. Yo de todas maneras voy a estar atenta para que, si fuera el caso y tenemos que pedir una comparecencia o información, lo hagamos. Pero yo creo que aquí hay que tener un poco más clara la información. A eso me voy a dedicar para ver si podemos tener directamente desde el personero de CENEL qué es lo que pasa. Ya en lo que son las empresas públicas que son dependientes o son concesionarias de servicios de las municipalidades, no están a nuestro alcance el control de la asamblea. Todo lo que son municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, no pueden ser controlados a través de la Asamblea Nacional. Esas son las limitaciones que tenemos realmente. Economista, estamos teniendo serios problemas con el tema de la transportación por el alza de combustibles. Usted sabe todo lo que ha traído y la manifestación que trajo el tema de los combustibles en el mes de octubre, ¿no?, del 2019. ¿Van ustedes de una u otra forma tratar de llegar a algún tipo de acuerdo para de una u otra forma mantener el tema de los combustibles a buen recaudo? Se habla también de focalizar en este caso el subsidio. ¿Cómo lo ven ustedes desde su punto de vista como asamblea? Este es un tema muy importante porque este tema puede traernos grandes consecuencias como país.
Bueno, primero no soy economista, pero bueno, decirles que si bien reconocemos que es la potestad, nuevamente reitero, ¿no es cierto?, de todo lo que es en el ámbito económico, la potestad del presidente de definir su política económica, este tema sí nos tiene que llamar mucho a la reflexión. El Ecuador pierde competitividad con los costos tan altos de combustible, porque esto no es solamente que está afectando, como de hecho, al sistema de transporte, sino también a otras áreas que se ven afectadas. Estamos básicamente a precios internacionales. Recordemos que se tomó esa medida cuando el precio del petróleo estaba casi bajo cero, es decir, casi no tenía costo. Y en ese sentido, entonces, parecía inclusive una importante disminución del valor del combustible. Pero hoy ha subido el petróleo y ha subido el costo también para nosotros de la compra de los derivados y también en la venta interna, y eso se recrudece un tema económico. Yo aspiro que en esas medidas el gobierno pueda tomar decisiones importantes que conlleven el que existe el subsidio focalizado. Eso ha funcionado muy bien, y ahí ahora con las nuevas tecnologías, con las nuevas plataformas de información, pueden hacerse claramente y muy específicos los subsidios focalizados, y de esa manera evitar lo que puede constituirse esto una escalada de subida de precios de todos los bienes, muebles e inmuebles en el Estado. Bueno, es importante que se llegue a un acuerdo en el tema de combustibles porque no queremos que esto pase a mayores y perjudique sobre todo a la ciudadanía. Asambleísta, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, siempre a la orden y encantada de estar con ustedes. Lindo día y buen fin de semana también. Muchas gracias por la entrevista. Igualmente. Gracias. La asambleísta Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.